Vamos a presentar el trabajo titulado Redes bayesianas a partir de datos. Los autores de ese trabajo, Gladys Linares y Hortensia Josefina Reyes, son profesores de uno de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y del posgrado, y el estudiante Manuel Alejandro Mier Gómez de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, todos de la Universidad Autónoma de Puebla. En la presentación la vamos a dividir en una parte introductoria, algunos fundamentos matemáticos de las redes bayesianas y los métodos diferenciales empleados, y después vamos a explicar la aplicación realizada de la red bayesiana en un trabajo sobre relaciones entre variables físico-químicas y la calidad del suelo para el cultivo del café. Finalmente haremos unas breves conclusiones y daremos referencias. Introducción a las redes bayesianas a partir de los datos. Las redes bayesianas parten de investigaciones realizadas entre 1980 y 1990 que consistieron en esclarecer cómo la causalidad juega un papel importante para la construcción de modelos de redes probabilísticas. El desarrollo de las redes bayesianas resultó en múltiples algoritmos para realizar inferencias causales. Posteriormente, en la década siguiente, se lograron grandes avances en los algoritmos de aprendizaje por medio de datos, entendiendo por datos las observaciones o realizaciones de una variable aleatoria de un fenómeno bajo estudio. La capacidad de las redes bayesianas para representar relaciones probabilísticas entre variables, junto con su competencia para modelar la incertidumbre y el razonamiento probabilístico de manera intuitiva y eficiente, hace que éstas sean altamente útiles en muchas áreas. Uno de sus principales usos está en la biología y en la informática, y recientemente también en la medicina, ya que pueden usarse para ayudar en el diagnóstico médico, modelando las relaciones entre síntomas, enfermedades y resultados de pruebas médicas. En el área de las ciencias ambientales, específicamente en las ciencias del suelo, se hallan temas muy vigentes y de sumo interés actual que se están tratando con redes bayesianas. Las redes bayesianas muestran las relaciones condicionales de variables y causalidad entre variables. Para comprender la estructura causal de un sistema bajo estudio sobre la calidad del suelo para el cultivo del café, se ha diseñado una red bayesiana en el entorno RStudio mediante la librería BNLearn del lenguaje Lisp. A partir de datos de muestras de suelo, se brinda un código que proporciona un modelo probabilístico que captura las relaciones de dependencia entre las variables aleatorias, que se llaman aquí nodos, y con los parámetros proporcionados por la red se realizan inferencias causales por medio de un tipo de grafo que se conoce como gráfico acíclico dirigido y las probabilidades condicionales que se establecen entre los nodos. Los fundamentos matemáticos de las redes bayesianas y los métodos diferenciales empleados. Muy brevemente, se tiene que destacar que una red bayesiana es un modelo probabilístico que representa las relaciones causales entre un conjunto de variables aleatorios y está formada por un gráfico o grafo acíclico dirigido, DAG por sus siglas en inglés, y por una tabla de probabilidades condicionales asociadas a cada nodo en el gráfico. Los métodos diferenciales empleados, las dos cosas fundamentales que deben destacarse son el aprendizaje de la estructura y la estimación de las probabilidades condicionales. En el aprendizaje de estructura, en el programa BNLearn se utiliza el algoritmo Hill-Klein para aprender la estructura de la red bayesiana para sentir los datos. Después de aprender de la estructura de la red, se utilizan los datos para estimar las probabilidades condicionales de la red bayesiana. La aplicación concreta que se desarrolla en este trabajo es una red bayesiana de relaciones entre variables físico-químicas y la calidad del suelo para el cultivo del café. Brevemente puede decirse que en las ciencias ambientales la capacidad de las redes bayesianas para realizar relaciones probabilísticas entre variables, junto con su competencia para modelar la incertidumbre y el razonamiento probabilístico, está comenzando a utilizarse en áreas como la ciencia del suelo. En este trabajo se obtuvieron las muestras del suelo estudiadas en el artículo de Valera y otros autores del 2018, donde se realizó un proceso de categorización a cada una de las variables observadas. Estas se codificaron por una variable binaria que corresponde a 1 si cumple el rango recomendado y 0 si no lo cumple. Después también se utilizó un indicador de la calidad del suelo utilizando estas variables con la fórmula que aparece en la pantalla.
Como resultado de estos trabajos, se obtuvieron datos de la zona estudiada. La categorización para evaluar la calidad del suelo es la siguiente. La calidad se considera baja, media, alta o muy alta, según los valores del índice. Y los criterios de calidad para las propiedades del suelo que se utilizaron, que fueron el pH, la materia orgánica, la conductividad eléctrica, la clase textural, el porciento de nitrógeno, el calcio y el magnesio, se utilizaron según los rangos recomendados. El proceso de construcción de la red bayesiana, sus partes más importantes fue primero la estimación de la estructura de la red bayesiana, que se hizo mediante la función HC, que indica el uso del algoritmo Hill-Clindy, que es un algoritmo basado en Square. Después se hizo la estimación de las probabilidades condicionales por medio de la función BNFit. Y finalmente se imprimen las propiedades y se genera la imagen de la red con el comando GraphViz. La gráfica que se muestra es la gráfica de la red bayesiana resultante de la base de datos. Debe señalarse que la variable cuando CE no es una variable de relevancia y por eso no aparece la figura, pues no presenta ninguna relación con el resto de las variables. También se aprecia que el porciento de materia orgánica influye en el porciento de nitrógeno de manera predecible y a su vez todas influyen de manera evidente en el porcentaje de la calidad del suelo, o sea, con el nodo PCS. Se da la tabla de probabilidades de cada uno de los nodos para cada una de los nodos padres. Los aspectos finales de este trabajo se pueden destacar las siguientes conclusiones. Se estableció un índice de calidad del suelo para el cultivo del café de manera porcentual, de modo que fue posible asignar calidades según parámetros estadísticos. Y se construyó una red bayesiana que permitiera el análisis de la estructura causal de las variables por medio del DAP, o sea, del gráfico pacífico dirigido, y se calcularon las probabilidades condicionales entre todos los nodos. Se dan las referencias más importantes y agradezco su atención. Muchas gracias.